La presidenta electa de México, la socialdemócrata anglófila Claudia Sheinbaum, ha redactado y publicado una carta por la cual, digamos que afea el hecho de que el rey de España, Felipe VI, no haya respondido a la carta previa que el presidente saliente y todavía en funciones, Andrés Manuel López Obrador, también de los Estados Unidos mexicanos, atención al nombre muy parecido al del vecino del norte, pues no pidió perdón supuestamente por la, entre comillas, brutal conquista española de México. Bueno, en primer lugar hay que decir que México no existía cuando llegaron los españoles a Mesoamérica, a lo que hoy es México, antes el grandioso, por tamaño, Virreinato de Nueva España. Pero en segundo lugar, cabe pensar por qué la socialdemocracia mexicana, que gobierna el país a través del partido Morena, que no es más que una reproducción, la enésima reproducción de lo que en el siglo XX fue el PRI, necesita que España pida perdón por algo que ocurrió hace 500 años. Pero también hay que estudiar qué pasó realmente hace 500 años en esa región del mundo. Varios políticos españoles de Podemos, de Sumar y también de grupos secesionistas antiespañoles como Bildu, los proetarras Bildu, han dicho que sí asistirían a la ceremonia de entronamiento de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Lo que cabe preguntarse es qué hay detrás de esta petición de perdón, algo que por cierto chocaría con el hecho de que ya el rey saliente, el emérito español Juan Carlos I, en la década de 1990, en pleno México, estando allí, lamentó los hechos acaecidos hace 500 años, aunque cabría preguntarse de qué habría que lamentarse también. Todo ello responde a una ideología que es mantenida por Morena y particularmente por López Obrador y que continúa Sheinbaum, una ideología que entiende que México es una civilización, algo parecido a lo que entienden los chinos de sí mismos, que tiene 10.000 años, pero que además reduce su hecho civilizatorio básicamente a la conquista previa de España y particularmente a lo que podríamos denominar aztequismo. ¿Qué es el aztequismo? El aztequismo no es más que una ideología que reduce la historia mexicana al hecho azteca, a lo que realizaron los aztecas, o mejor dicho, mexicas, antes de la conquista de Hernán Cortés. Bien, pues en este vídeo lo que vamos a contar es algo que López Obrador y Sheinbaum no saben o no quieren saber, o saben pero no quieren reconocer públicamente. Y es básicamente la verdad sobre lo que hicieron los aztecas, los mexicas, en Mesoamérica antes de la llegada de los españoles. Por cierto, para realizar este vídeo nos basamos en las dos obras de Marcelo Gullo, Madre Patria y Nada por lo que pedir perdón. Esta última, además, ha dicho el candidato a la presidencia de España por el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que se lo va a regalar a Claudia Sheinbaum. Lo dice en este vídeo. Sinceramente creo que a la presidenta de México le vendría muy bien leer un libro titulado Nada por lo que pedir perdón. Se lo haré llegar en defensa de nuestro legado, de nuestra dignidad y en defensa de nuestro jefe de Estado. Pues nada, vamos allá. Esta es la verdad sobre los aztecas, un vídeo que hacía tiempo que quería preparar, pero que ahora ha llegado el momento adecuado debido a la coyuntura actual. Es decir, a la coyuntura debido a este desaire diplomático entre dos naciones hermanas, México y España. Y México no es solo los mexicas, no es solo los aztecas. Y además, incluso habría que preguntarse si el aztequismo no resulta una suerte de oprobio ideológico para el propio pueblo mexicano. Vamos a dirimirlo partiendo de Marcelo Gullo. ¡Adentro vídeo! Marcelo Gullo afirma con buen tino que suele confundirse maliciosamente la historia de los aztecas o mexicas con la historia de México,
Y la mayoría de los mexicanos, habitualmente, aunque no todos, creen que cuando un historiador critica a los aztecas o mexicas, está criticando a los propios mexicanos actuales. Por ello son útiles las palabras del filósofo mexicano José Vasconcelos, muy criticado por muchos progresistas y liberales mexicanos por sus supuestas simpatías con el nazismo en época de los años 30 y 40, cosa de la que luego el propio Vasconcelos renegó por ciertos motivos obvios, como por el descubrimiento del Holocausto. Pero si queréis que dedique un vídeo a Vasconcelos y su singladura histórica y filosófica, decídmelo abajo en la caja de comentarios. ¿Qué decía Vasconcelos al respecto? Por cierto, otro gran filósofo que fue filonazi, mucho más que Vasconcelos, fue el seminal Martin Heidegger, del cual hice un vídeo que dejo abajo en la descripción. Y Heidegger hoy es reivindicado, al igual que Carl Schmitt, por grupos de izquierdas. Pero bueno, cosas de la vida. ¿Qué decía Vasconcelos sobre esta cuestión? Lo siguiente. La historia de México, según Vasconcelos, empieza como episodio de la gran odisea del descubrimiento y ocupación del Nuevo Mundo. Antes de la llegada de los españoles, México no existía como nación. Una multitud de tribus separadas por ríos y montañas y por el más profundo abismo de sus 300 dialectos, habitaba las regiones que hoy forman el territorio patrio. Los aztecas dominaban apenas una zona de la meseta, en constante rivalidad con los tlaxcaltecas, y al occidente los tarascos ejercitaban soberanía independiente, lo mismo que por el sur los zapotecas. Ninguna idea nacional emparentaba las castas, todo lo contrario. La más feroz enemistad alimentaba la guerra perpetua que solo la conquista española hizo terminar. En lo que hoy se denomina la meseta mexicana, sigue Vasconcelos diciendo lo siguiente, volvemos a citarle. Había un pueblo dominante, el azteca, y numerosos tributarios, con algunos relativamente independientes como Tlaxcala y Michoacán. La supremacía de los aztecas era exclusivamente militar. La leyenda refiere que procedían del norte, como tantas otras emigraciones. La fundación de Tenochtitlán, la capital azteca, data del año 1325. Eran pues los aztecas relativamente recién venidos. Antes de ellos habían dominado los chichimecas. Por cierto, que la propia Sheinbaum tuvo que corregir la carta inicial que había hecho pública en Twitter porque había puesto mal la fundación de México Tenochtitlán en el siglo XIX. Pero sigamos con la crítica de Marcelo Gullo a el aztequismo político de la clase dominante mexicana. Adelante. Hoy los movimientos feministas radicales marchan de la mano con el indigenismo fundamentalista en México, y quizás sería conveniente hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de estado organizaron los aztecas / mexicas en la actual meseta mexicana? ¿Cómo era la sociedad azteca en el momento de la llegada de Hernán Cortés y el puñado de hombres que lo acompañaban desde España y desde otras latitudes? Es necesario ahora volver a citar a Vasconcelos, que en 1921, siendo ministro de Educación de la Revolución Mexicana, decía lo siguiente. Fijémonos lo importante que es Vasconcelos en la historia de la filosofía mexicana, y en la filosofía de la historia mexicana, quizás. Citémosle. Según Vasconcelos, el despotismo bajo Moctezuma era peor que en los más envilecidos estados de África. Las mujeres eran poco menos que mercancía. Los reyezuelos y los caciques disponían de ellas a su antojo y para hacerse presentes. No solo entre los aztecas, también entre los incas, véase Garcilaso. El monarca hacía acopio de vírgenes hasta en número de 700 para tomar de allí concubinas. Y como todos los valores estaban envilecidos, a este género de prisiones se les llamaba conventos. Las reservas femeninas de Moctezuma ascendían a 1000 más o menos. Una vez elegida por el cacique, una de estas mujeres ya no podía casarse ni ser de otro. Y a menudo ni el mismo inca o cacique volvía a verlas. El que se atrevía a cortejar a una de estas infortunadas, que sin embargo eran las más bonitas de la raza, perdían la vida y su familia era también exterminada. Imagínese la clase de prole que podía derivarse de este sistema de eugenesia. No faltan, sin embargo, agentes del comunismo soviético que en México y en el Perú suspiran por los métodos del llamado comunismo indígena, por ejemplo del Tahuantinsuyo inca. Pero el lazo que unía a Moctezuma con sus feudatarios era de terror. Cada rey comarcano dejaba en calidad de rehenes en la capital a hijos, parientes y amigos. Pero hay algo incluso más atroz que la situación en la cual las mujeres se encontraban en la América precolombina y particularmente en la sociedad mexica, que no fue ni siquiera un estado y que no fue ni siquiera un imperio. Fue una sociedad en el fondo protoestatal, en el sentido del materialismo de bueno y el materialismo político, porque no tenían poder diplomático, federativo
ni militar propiamente hablando en el sentido moderno de la palabra, en el sentido clásico grecorromano de la palabra, sino que era una sociedad de tipo neolítico, lo que no implica negar sus enormes avances y conocimientos en muchas materias. Eso sí, nunca al nivel de las sociedades europeas del siglo XVI y XVII. Pero la cuestión importante es, ¿qué hay peor que este trato a las mujeres? Pues Vasconcelos lo resume así. Le citamos. Según Vasconcelos, cuando los mexicanos, o mejor dicho los aztecas, fundaron Tenochtitlán y dividieron la ciudad en cuarteles, reservaron una cabaña para su dios tutelar, Huitzilopochtli. Las fiestas de la fundación de la ciudad las refiere Clavijero como sigue. Mandaron al caudillo de Colhuacán una embajada rogándole que les diese una de sus hijas para consagrarla como madre de su dios. El padre, esperanzado y atemorizado a la vez, entregó a la doncella. La recibieron los mexicanos con grandes manifestaciones de júbilo, pero enseguida idearon hacerla sacrificar. Convidado el caudillo de Colhuacán a lo que creyó era la apoteosis de su hija, se le internó en el santuario. En este, al lado del ídolo, estaba de pie un joven vestido con la sanguinosa piel de la víctima, pero la oscuridad no permitió al padre ver lo que pasaba. Pusiéronle en la mano un incensario de copal y enseguida, a la luz de las ceremonias de culto, el horrible espectáculo le produjo tal impresión que se le conmovieron de dolor las entrañas y, arrebatado por violentos afectos, salió gritando como loco. Y mandaba a su gente que tomase venganza, pero dice la crónica que nadie se atrevió a obedecer por temor a la muchedumbre. No hay duda, esto ningún historiador, ni siquiera filoazteca, podría negarlo, que la sociedad política azteca estaba absolutamente marcada por dos fenómenos históricos necesarios para entender cualquier fenómeno histórico, valga la redundancia, como son la religión y la guerra. ¿Pero en qué sentido? Pues así, el dios principal de los aztecas era una especie de Moctezuma en grande, o jefe máximo sanguinario a quien llamaban Huichilobos. Su alimento era de corazones crudos. Los brazos y las piernas de las víctimas se los comían los militares aztecas, y también los sacerdotes. Pero hay que puntualizar, y esto es necesario para poder entender la sociedad mexica barra azteca, que la religión politeísta mexica azteca estaba al servicio de la guerra. ¿Cómo? Pues así lo explicamos. Vamos allá. Desde la partida del Quetzalcóatl legendario, enemigo de los sacrificios humanos, la nación azteca había derivado hacia la ignominia. Los pueblos esclavizados se hacían la guerra perpetua sin objeto, o más bien con el objeto de tener prisioneros para los sacrificios. Ningún otro dios de los que ha inventado el terror de los hombres había tenido la ocurrencia de exigir entrañas de hombres en sus altares. En todo el resto de la tierra se ha juzgado como antinatural matar, y se ha matado sabiendo que se cometía un crimen. Pero solo el pueblo azteca mataba movido por gusto y por mandato del menguado Huichilobos, o Huitzilopochtli. La cuestión es que la violencia y la guerra ha sido algo común en toda la historia de la humanidad, en todos los lugares del planeta. Pero, a diferencia de otras sociedades donde la guerra y la violencia estaban al servicio de una causa política, aquí era al revés. La causa política y religiosa estaba al servicio de la violencia y del terror. Y esta es la gran particularidad que tiene el pueblo mexica o azteca en los tiempos históricos en que fue dominante en Mesoamérica. ¿Por qué afirmamos esto? Pues siguiendo Marcelo Gullo es por lo que explico a continuación, y es algo que ni López Obrador, ni Claudia Sheinbaum, ni los socialdemócratas y liberales de Morena se atreven a admitir. ¿Por qué? Porque son negro legendarios anti-españoles y anti-mexicanos en el fondo. Expliquémoslo. Reflexionando sobre las características tanto de la sociedad política mexica o azteca como de la sociedad política o estado incaico, al cual habrá que dedicar en su momento un vídeo, sigamos, realizadas por Hernán Cortés y Francisco Pizarro, respectivamente, Juan José Sebrelli sostiene lo siguiente, y ahora citamos a Sebrelli, atención: es repudiable la destrucción de los grandes monumentos y templos y palacios de mexicas o aztecas e incas, por supuesto, pero una civilización no consiste tan solo en sus obras de arte, sino, ante todo, en su organización política y social, su derecho y su ética, y en este aspecto poco tenían de ejemplares las grandes civilizaciones, llamadas así por Sebrelli, precolombinas. Eran teocracias politeístas sanguinarias, sin ninguna autoridad moral para condenar la crueldad de los españoles. Los indigenistas repudian como un acto de barbarie la destrucción de la cultura azteca por los conquistadores, pero olvidan que 100 años antes, los aztecas, durante el reinado de Itzcoatl,
habían destruido los libros antiguos y destrozado los monumentos de los toltecas para imponer su propia cultura. El que mata a un asesino no deja de ser un asesino, pero el asesino que es asesinado no por ello recupera la inocencia. Así que sí, los mexicas o aztecas también destruyeron culturas mesoamericanas simplemente porque les estorbaban. Antes de la llegada de los españoles, que lo que hicieron fue, sí, violencia y destrucción, pero también aculturación. Cosa que no hicieron los mexicas o aztecas, que depredaron, incluso literalmente, a los pueblos que les rodeaban. Sigamos explicando la verdad de los aztecas que en Morena no quieren escuchar. Vamos allá. Los miles y miles de turistas que año tras año llegan a México visitan las ruinas de la Gran Pirámide de Tenochtitlán, con más de 60 metros de altura y construida para rendir homenaje a Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra, y esta causa la admiración de los visitantes extranjeros, obviamente, y por supuesto a mí también cuando visité México, porque la cultura precolombina, o mejor dicho, las culturas precolombinas son tremendamente interesantes. Particularmente a mí me maravillaron la maya y los tlaxcalas, pero sigamos. Sin embargo, pocas veces los turistas se enteran de los acontecimientos históricos que en ella sucedieron durante decenios. Los guías suelen relatar con orgullo que los aztecas o mexicas construyeron estas pirámides sin las tecnologías que los egipcios ya conocían, como las poleas y algunos tipos de ruedas antiguas, y que las pirámides tenían una función religiosa. Los guías más sinceros suelen deslizar, como de paso, que eran usadas como nexo con los dioses y como lugares de sacrificio, lo que las diferencia de las egipcias, y que por eso tenían un espacio plano donde se colocaba a la víctima. Y ahí se suele detener la explicación. Sin embargo, resultaría muy relevante que dichos guías profundizaran un poco más, pues el mito de la leyenda negra se vendría abajo como un castillo de naipes. Y a este respecto, Alfonso Caso, que fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, la grandiosa UNAM, en la que yo di una charla cuando estuve allí, afirmó lo siguiente, y le citamos. Dice Alfonso Caso que el sacrificio humano es esencial en la religión azteca, pues si los hombres no han podido existir sin la creación de los dioses, estos a su vez necesitan que el hombre los mantenga con su propio sacrificio y les proporcione como alimento la sustancia mágica, la vida que se encuentra en la sangre y el corazón humanos. Por su parte, el escritor diplomático y académico venezolano Mariano Picón Salas sostiene que dentro de esta teogonía, hasta la vida celeste es una continua guerra y un continuo sacrificio. Para que brille el sol todas las mañanas, Huitzilopochtli, el fiero dios joven, tiene que entablar un siempre reanudado combate con las estrellas y la luna. Toda esa lucha cósmica por vivir fuera, sin embargo, insuficiente si los hombres no le dieran al sol para afrontar con energía tantos peligros, el Chalchihuatl, la caliente sangre humana, la bebida que más conforma la divinidad. Sin embargo, muchos historiadores, quizás por delicadeza, omiten narrar cómo se producían los sacrificios humanos que realizaban los mexicas. Los propagadores de la leyenda negra lo pasan por alto a propósito, y otros no los mencionan simplemente por indoctos. Sin embargo, hay que admitir que la mayoría de pueblos mesoamericanos realizaban sacrificios humanos, pero en el caso de los mexicas y aztecas se hacían de una manera que los diferenciaba del resto. ¿En qué sentido? Pues te lo voy a explicar en este vídeo a continuación. Sigue escuchándome porque lo más perturbador y gordo está a punto de ser evidenciado aquí. Sígueme. Hoy la evidencia científica es abundante e irrefutable. Piedras de sacrificios con restos de hemoglobina, herramientas de obsidiana para esta labor, esqueletos humanos ejecutados por cardiectomía, con marcas de corte en las costillas, decapitaciones. Las pruebas que confirman el holocausto azteca son abrumadoras. Ahora que no se puede negar la existencia de dichos sacrificios humanos, como sí hizo Bartolomé de las Casas, al cual ya le voy a dedicar un vídeo que está editándose, sigamos, los predicadores de la leyenda negra antiespañola sostienen que hay que poner los sacrificios en su contexto. Claro que sí, el contexto es que todos los pueblos oprimidos por los aztecas o mexicas, a los cuales se le arrebataban sus hijos para ser sacrificados, odiaban a los aztecas y por ello, conducidos por tan solo 300 españoles, conformaron un ejército gigantesco que logró derrotar al imperialismo azteca y terminar con los sacrificios humanos. Y sobre esto, quizás haga un vídeo aparte.
pero también hablaremos de ello en este. Sigamos. Aunque sea políticamente incorrecto, en honor a la verdad, según Marcelo Gullo, hay que decir que el ritual de los sacrificios aztecas abarcaba todo el año litúrgico. Según el relato de Juan Zorrilla San Martín, el primer mes del año comenzaba en el segundo día del mes de febrero. En este mes mataban muchos niños, sacrificándolos en muchos lugares en las cumbres de los montes, sacándoles los corazones a honra de los dioses del agua, para que le diesen abundantes lluvias. A los niños que mataban componíanlos con muchos atavíos para llevarlos al sacrificio y llevándolos en unas literas sobre los hombros. Estas literas iban adornadas con plumas y con flores. Iban tañendo, cantando y bailando delante de ellos. Cuando llevaban los niños a matar, si lloraban y echaban lágrimas más, alegrábanse los que los llevaban porque tomaban pronósticos que habían de tener muchas aguas en aquel año. En el primer día del segundo mes, hacían una fiesta en honor del dios llamado Totec, donde mataban y desollaban muchos esclavos y cautivos. Cuando llevaban los señores a sus cautivos o a sus esclavos al templo, donde los habían de matar, llevábanlos con los cabellos, y cuando los subían por las gradas del templo, algunos cautivos desmayaban y sus dueños los subían, arrastrándolos por los cabellos, hasta el tajón donde habían de morir. Venía luego el sacerdote, que le había de matar, y dábale con ambas manos con una piedra de pedernal, hecha a la manera de hierro, del ancón por los pechos, y por el agujero que hacía, metía la mano y arrancábale el corazón, y luego lo ofrecía al sol y echábale en una tinaja. Después de haberle sacado el corazón, echaban el cuerpo a rodar por las gradas. De allí tomábanle unos viejos y los llevaban a sus calpul o capillas, donde le despedazaban y le repartían para comer. En el mes 10 hacían fiestas al dios del fuego. En estas fiestas echaban en el fuego muchos esclavos vivos, atados de pies y manos, y antes que acabasen de morir, los sacaban arrastrando del fuego para sacarles el corazón delante de la imagen de este dios. Especial narración merece el sacrificio hecho en el año 1487, 25 años antes de la conquista, con motivo del estreno del Templo Mayor de México, la Gran Pirámide Tenochtitlán. Duró este sacrificio 4 días desde la mañana hasta la puesta del sol. Murieron hombres y mujeres. Eran tantos los arroyos de sangre humana que corrían por las gradas abajo del templo, que caída a los bajos y fría hacía grandes pellas que ponían espanto. Y con ella untaron los ídolos, untaron los aposentos del templo desde dentro y desde fuera. Y así, la pirámide de Tenochtitlán quedó por un tiempo pintada de rojo. Todo esto se reproduce y se trata también en uno de los museos más importantes del mundo, que está en la capital de México, y que yo visité junto con Alicia Melchor. Ese es el Museo Nacional de Antropología de México, en el cual, he de decirlo, aunque esto es una apreciación subjetual mía, y también Alicia la tuvo, que la parte dedicada a los mexicas, a los aztecas, a lo que se refiere a sus instituciones antropológicas reproducidas y conservadas y mantenidas allí, producía auténtico terror, auténtico pavor, porque eso es lo que buscaban los mexicas, eso es lo que buscaban los aztecas con sus esculturas, su arquitectura y su iconografía. Sembrar el terror e infundir el horror y el terror a todos los pueblos a los cuales oprimían y sacrificaban en masa, porque esta es la gran diferencia con otros pueblos mesoamericanos. Los sacrificios humanos mexicas se hacían, entre comillas lo digo, a escala masiva, a escala industrial. Sigamos con el vídeo. Cuando se analiza la historia sin prejuicios y no se quiere ocultar la verdad, como sí hacen esos historiadores que escriben sobre el supuesto genocidio que implicó la conquista española de América, pero que callan el tema de los sacrificios humanos realizados por los aztecas, se llega a la conclusión, según Marcelo Gullo, que los aztecas llevaron a cabo como política de su sociedad la conquista de otros pueblos indígenas para poder tener seres humanos que sacrificar a sus dioses. Año tras año, los aztecas arrebataban los niños y las niñas de los pueblos que habían conquistado para asesinarlos después en sus templos. Incluso William Prescott, uno de los más fervientes defensores de la llamada por él civilización azteca, que no fue tal, sigamos, se vio obligado a reconocer que el número de las víctimas inmoladas era inmenso. Casi ningún autor lo computa en menos de 20.000 cada año, y aún hay alguno que lo hace subir hasta 150.000. Sin embargo, no se le escapa a Prescott la palabra genocidio para referirse a estos hechos
como sí le sucede cuando habla de la conquista de América por España. En el ya mencionado año de 1487, para festejar la finalización de la construcción del gran templo de Tenochtitlán, las víctimas del sacrificio formaban 4 filas que se extendieron a lo largo de la calzada que unían las islas del mismo nombre. Se calcula que en esos 4 días de festejo, los aztecas asesinaron a entre 20.000 y 24.000 personas. Nuestro apreciado Prescott, dice irónicamente Marcelo Gullo, sigamos, da una cifra todavía más escalofriante y afirma que cuando en 1486 se dedicó el Gran Templo de México a Huitzilopochtli, los sacrificios duraron varios días y perecieron 70.000 víctimas. Esto es cifra de William Prescott, no de Marcelo Gullo, que conste. Pero sigamos. Cuando Hernán Cortés emprendió el asalto final a la capital azteca, acompañado de 300.000 indios enemigos de los mexicas o aztecas, habían pasado tan solo 34 años desde la masacre de 1486, que costó la vida, según William Prescott, a 70.000 indios dominados por el imperialismo azteca. Sin embargo, los historiadores negro-legendarios antiespañoles no se paran a pensar cuántos de esos 300.000 indios que acompañaban a Cortés en el asalto final a Tenochtitlán eran hermanos, hijos o nietos de esas 70.000 víctimas. Recordemos además que la masacre de Tenochtitlán no fue la única, y que hasta el último día de su existencia, el Estado azteca continuó sacrificando seres humanos en sus templos. Si se piensa un minuto en ese pequeño detalle, se comprende fácilmente por qué le resultó tan sencillo a Hernán Cortés reclutar y comandar ese formidable ejército indio. Para ellos, la caída de Tenochtitlán tuvo el mismo significado que muchos años después tendría para las víctimas del Holocausto nazi la caída de Berlín en 1945. Para los parientes de las 70.000 víctimas, Cortés no estaba conquistando México, sino liberando a México de la más terrorífica dominación que haya existido en la historia de esa región. Admirar al imperialismo azteca para Marcelo Gullo por la fabulosa construcción de sus pirámides es equivalente a admirar al imperialismo nazi por la fantástica construcción de las magníficas autopistas en Alemania. Y alguno podrá acusarnos de hacer una reductio ad Hitlerum de lo que hacían los aztecas, pero es que los aztecas sacrificaban a escala industrial a los pueblos que conquistaban para hacer sacrificios humanos y canibalismo, de la misma manera en que los nazis ejecutaban a escala industrial a judíos askenazis, gitanos, homosexuales y comunistas, entre otros que se oponían a su dominio. Y aquí la cuestión está clara. ¿Por qué la leyenda negra es tan poderosa? Tanto la antiespañola como la anticomunista. Pues parafraseando al mariscal Georgy Zhukov, que fue el liberador de Berlín y el liberador de los campos de exterminio nazis, fueron los soviéticos los que liberaron al mundo del terror nazi, pero eso no se lo han perdonado. Pues lo mismo pasa con España. Fue España la que liberó a los pueblos mesoamericanos de la atroz explotación, opresión y barbarie violenta y caníbal de los mexicas o aztecas, y eso no nos lo han perdonado. Sigamos. Según Marcelo Gullo, los mismos historiadores y antropólogos que acusan a España de haber realizado la conquista más cruel que conoce la historia, para justificar los sacrificios humanos en masa realizados por los aztecas en 1487, han sostenido que los pobres aztecas o mexicas estaban obsesionados con la idea de que sus dioses necesitaban beber sangre y que la sangre para conseguir víctimas que sacrificar era para ellos una guerra santa. Ciertamente las guerras santas entre distintos estados y sociedades políticas han sido siempre muy comunes. Los judíos, los cristianos, los musulmanes, los hindúes, los griegos, los egipcios, los chinos o los romanos, todos y muchos más, fueron a la guerra para satisfacer a sus dioses o para cumplir la voluntad de Dios. Sin embargo, solo los aztecas o mexicas sintieron que era santo ir a la guerra con el fin de practicar enormes cantidades de sacrificios humanos. Aunque todos los demás estados arcaicos y no tan arcaicos practicaban carnicerías y atrocidades masivas, ninguno lo hizo con el pretexto de que los príncipes celestiales tenían el deseo incontrolable de beber sangre humana. Y aquí está la gran diferencia entre los aztecas o mexicas con el resto de pueblos. Y algunos dirán, bueno, pero tomar el vino en la Eucaristía es una forma de canibalismo encubierto, como tomar la hostia consagrada. Pero claro, esto es básicamente equiparar el vino y una galleta
a sangre y carne humana, que es lo que hacen los antropólogos progresistas mexicanos y de otras latitudes. Pero lo que está claro es que ni los musulmanes, ni los cristianos, ni los romanos, ni los egipcios, y ni siquiera los nazis llegaron a hacer sacrificios humanos en masa para contentar a unos supuestos dioses de qué es lo que hacían los aztecas o mexicas. Y nadie niega que no se hubiera ejercido violencia en todos estos otros pueblos que he mencionado, o en estos otros grupos humanos que he mencionado. Pero la violencia atroz de los mexicas no tiene parangón en ningún otro pueblo, en ningún otro lugar del mundo y en ningún otro momento de la historia. Y a través del aztequismo, Claudia Sheinbaum y López Obrador y toda Morena pretenden identificar a México con esto, que niegan o que lo quieren poner en un segundo orden con respecto a la, según ellos, brutal colonización española de México. México que no existía cuando llegó Hernán Cortés allí, porque Hernán Cortés es el real padre de México. Y al que no le guste esto que estoy diciendo, que se fastidie. Sigamos. Como ya decía, la particularidad de la religión de los aztecas o mexicas no reside en la realización de sacrificios humanos. Lo más notable es que los aztecas transformaron el sacrificio humano de un derivado ocasional de la suerte en el campo de batalla, tal y como ocurría incluso en otros pueblos mesoamericanos, en una rutina según la cual no pasaba un día sin que alguien no fuera atendido en los altares de los grandes templos como los de Huitzilopochtli o Tlaloc. Y los sacrificios también se celebraban en docenas de templos menores que se reducían a lo que podríamos denominar capillas vecinales. Uno de estos emplazamientos vecinales, una estructura baja, circular y de cumbre plana, de alrededor de 6 metros de diámetro, quedó al descubierto durante la construcción del ferrocarril metropolitano de Ciudad de México. Ahora se encuentra conservada detrás de un cristal en una de las estaciones más concurridas. Para ilustración de los viajeros, aparece una placa en que solo se dice que los antiguos mexicanos eran muy religiosos. Pero, digamos de paso, según Marcelo Gullo, como demuestra el ejemplo de esa simple placa, que si hay un pueblo al que se le ha falsificado su propia historia, ese es, sin duda, el mexicano. Y lo grave del asunto que hace Claudia Sheinbaum y que hace López Obrador y que hace Morena no es que le exijan o le pidan a España, porque la cuestión del rey es una excusa, que pida perdón por la conquista. La cuestión grave realmente es que Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador son cómplices de la ocultación histórica que al pueblo mexicano se le hace de su propia construcción como pueblo. Y por eso, Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador son personas nocivas y tóxicas para el propio pueblo mexicano, incluso para aquellos que los han votado en masa. Sigamos. A los mexicanos se les hace creer desde hace décadas o desde hace 2 siglos que todos son descendientes de tan solo uno de los pueblos, los mexicas o aztecas, que poblaban el actual territorio de México, y se les hace olvidar que muchos de los que leen esa placa descienden de los pueblos que los aztecas capturaban para realizar sus sacrificios humanos. ¿Y cómo se ha infundido esta creencia en el pueblo mexicano? La expliqué en un vídeo anterior que dejo abajo en la descripción sobre el hombre que más daño hizo a México en toda su historia y del cual beben ideológicamente tanto Claudia Sheinbaum como Andrés Manuel López Obrador, el estadounidense Joel Roberts Poinsett. Sigamos. Una de las características del colonialismo contemporáneo y de todos los imperialismos ha sido siempre la lucha incesante por conseguir materias primas, es decir, por el aprovisionamiento de materiales estratégicos. Pero lo que hizo excepcional, según Marcelo Gullo, en su especie, al llamado por él imperialismo azteca, es que fue el único que luchó constante e incesantemente por conseguir carne humana. La materia prima estratégica por la que lucharon los mexicas o aztecas era, sí, la carne humana. La principal fuente de alimento de los dioses aztecas estaba constituida por los prisioneros de guerra que ascendían por los escalones de las pirámides hasta los templos. Eran cogidos por 4 sacerdotes, extendidos boca arriba sobre el altar de piedra y abiertos de un lado a otro del pecho con un cuchillo de obsidiana esgrimido por un 5º sacerdote. Después, el corazón de la víctima, generalmente descrito como todavía palpitante, era arrancado y quemado como ofrenda. El cuerpo bajaba rodando los escalones de la pirámide
que se construían deliberadamente escarpados para cumplir esta función. ¿Y dónde eran llevados los cuerpos de los cientos de seres humanos a los cuales en lo alto de las pirámides se les había arrancado el corazón? ¿Qué pasaba luego con el cuerpo de la víctima? ¿Qué destino tenían los cuerpos que día a día eran sacrificados a los dioses? Pues las descripciones convencionales del ritual del sacrificio azteca concluyen siempre cuando el cadáver de la víctima cae por la pirámide. Cegado por la imagen de un corazón todavía palpitante, mantenido en alto entre las manos del sacerdote, uno se olvida fácilmente de preguntar qué ocurría con el cadáver cuando se tenía al final de los escalones. Michael Harner, de la New School, ha analizado esta cuestión con más inteligencia y denuedo que el resto de los especialistas. Como afirma Harner, en realidad no existe ningún misterio con respecto a lo que ocurría con los cadáveres, ya que todos los relatos de los testigos oculares coinciden en líneas generales. Las víctimas eran comidas. En una actitud comprensible, según Marcelo Gullo, y buscando excusar a la nobleza azteca por ser la única en la historia de la humanidad que se alimentó de forma sistemática de carne humana, el historiador Diego Luis de Moctezuma, nieto del emperador Moctezuma, en su obra Corona Mexicana o Historia de los 9 Moctezumas, sostiene que su abuelo no solía comer carne humana y que solo disfrutaba de ella cuando se hacía un sacrificio. Y es que una de las normas básicas establecidas era que el muslo derecho de la víctima estaba destinado al emperador. La discusión sobre por qué los aztecas comían carne humana, que tanto ha entretenido y entretiene a antropólogos como Michael Harner, Marvin Harris, Óscar Calavia Sánchez, Manuel Moros Peña e incluso algún demógrafo como Sherburne Cook, es políticamente irrelevante para descifrar el porqué de la derrota del imperialismo azteca, en términos de Marcelo Gullo, frente a un supuesto puñado de españoles. Pero ese es el gran tema. Lo políticamente importante para comprender la victoria de Hernán Cortés y sus hombres es que los aztecas asesinaban en masa y comían todos los días, como si fuesen corderos o pollos, a cientos de hombres, mujeres y niños de los pueblos que los aztecas oprimían y dominaban. Las víctimas de los sacrificios humanos para el almuerzo de la aristocracia azteca provenían de los pueblos que los aztecas sojuzgaban, y esto les ganó el odio eterno de los padres, madres, hermanos y hermanas de los sacrificados. Fue ese comprensible odio el que llevó a los pueblos esclavizados a conformar el gigantesco ejército que, conducido por Hernán Cortés, acabó con los sacrificios humanos. Las espadas, la pólvora y el caballo de poco habrían servido frente a los ejércitos aztecas de no haber sido por los tlaxcaltecas, texcocotecas, cholultecas, xochimilcatecas y otomíes. Por eso tiene razón el mexicano José Vasconcelos, acusado injustamente de nazi, sigamos, cuando afirma que la conquista realmente la hicieron los indígenas. La cuestión es que la base de la falsificación de la historia mexicana tiene como primera premisa la identificación de todos los mexicanos con los aztecas o mexicas, cuando en realidad la mayoría de la población desciende de los pueblos que los sacerdotes aztecas sacrificaban arrancándoles el corazón y que la nobleza azteca devoraba en alegre festín. Si los mexicanos de hoy tomaran conciencia de que la mayoría de ellos son descendientes de los pueblos que fueron víctimas del canibalismo azteca o mexica, la leyenda negra antiespañola se derrumbaría. Pero la cuestión es que Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador y el resto de liberales y socialdemócratas de Morena, que son absolutamente anglófilos y masones o filomasones, como la propia Sheinbaum ha probado cuando hace unos años en su cuenta de Twitter celebró la visita de una gran logia masónica a la Ciudad de México, están vendidos a los poderes anglófilos ante los cuales no pueden hacer nada. Y de ahí que, por ejemplo, le reclamen a España pedir perdón por la conquista de México que no existía, pero nunca reclaman a Estados Unidos que pida perdón por haber arrebatado a México más de la mitad del territorio que tenía en 1848, a través del Tratado de Guadalupe Hidalgo y de la guerra contra Estados Unidos, lo que permitió, como ya dije en mi vídeo sobre Poinsett, que Estados Unidos se quedara con el oro de California, de la Alta California, y con el petróleo de Texas, que se hubiera conservado, y México les hubiera permitido convertirse en una gran superpotencia mundial. Pero ¿cuál es el problema de Morena y de los herederos del PRI como Morena, de estos liberales y socialdemócratas mexicanos? Pues que ellos dicen que no se meten con Estados Unidos por una cuestión táctica, que no es más que servilismo y subordinación a Washington,
para establecer una suerte de panamericanismo que en el fondo no es más que subordinar al resto de América a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la gran burguesía y la clase dominante mexicana lo que pretende es, desde su acción de política exterior, subordinar al resto de Iberoamérica y del Caribe, ¿a qué? A Estados Unidos de Norteamérica, a los anglosajones. Y esto se nota incluso a nivel mediático. Así lo explica Marcelo Gullo. Existe una corriente de historiadores al servicio de las clases dominantes mexicanas y que no por casualidad reciben el apoyo logístico de la cadena británica BBC, que cada vez que se publica un panfleto disfrazado de libro académico dirigido a denigrar a España, corre presurosa a alzar la voz para afirmar que no debería hablarse ni de descubrimiento ni de conquista de América, sino de invasión de América. Todos ellos, herederos del principal mentiroso de la historia de la conquista española de América, Bartolomé de las Casas, cuyos libros publicaron con fruición las potencias enemigas de España, y al que voy a dedicar un vídeo pronto, sigamos, se han apropiado de la historia de este país con fines ideológicos. Para ellos, la historia de España consiste en una serie ilimitada de atrocidades cometidas durante la Reconquista y la conquista de América, de las que el pueblo español debería avergonzarse eternamente. Eso es lo que escriben en sus libros y lo que, desde sus puestos de profesores de historia, enseñan a sus alumnos. Así, con un cierto placer morboso, relatan el asesinato del Inca Atahualpa a manos del cruel y sanguinario Francisco Pizarro, olvidándose de contar que mientras Pizarro mataba a Atahualpa, que no era sino un rebelde y un usurpador, sanguinario y fratricida, el rey Enrique VIII de Inglaterra asesinaba a su mujer, Ana Bolena, y ahorcaba a 72.000 ingleses para resolver el problema de exceso de población que entonces padecía el país. Ahí quizás podamos encontrar los orígenes del maltusianismo liberal anglosajón. Pero sigamos. Los miembros de esa corriente historiográfica son en realidad militantes políticos disfrazados de profesores. Como afirmaba el filósofo español Gustavo Bueno, para todos ellos España es un mito y su principal objetivo es la creación de un Estado catalán independiente, o un Estado andaluz independiente, o un Estado asturiano independiente, como todos los progres que van a apoyar a Claudia Sheinbaum en su ceremonia presidencial, como por ejemplo el argentino Gerardo Pisarello, que es un secesionista catalán confeso, o los secesionistas vascos de Bildu, sigamos. Todos ellos, por supuesto, también ven con simpatía la implantación en Hispanoamérica de un Estado mapuche, de un Estado aymara o de un Estado guajira, y fomentan una suerte de balcanización de Hispanoamérica, cuyas consecuencias serían sin duda una profundización de la pobreza acompañada de una total insignificancia en el gran tablero de ajedrez que es la geopolítica mundial. Y esto es así, el indigenismo hispanoamericanista es antihispanoamericano y es totalmente apoyado por el separatismo catalán, vasco, gallego, que es nuestro indigenismo en España. Sigamos. Sin embargo, en algo tienen razón. No hubo conquista de América, pero ¿hubo invasión? Según Marcelo Gullo, sin lugar a dudas, para las clases dominantes de las sociedades políticas teocráticas azteca e inca, nobleza y casta sacerdotal, sí la hubo. Sus respectivas capitales, Tenochtitlán y Cuzco, fueron invadidas por un ejército formado por unos 200.000 hombres a los que tanto mexicas o aztecas como quechuas habían sometido por la fuerza anteriormente, puesto que en realidad eran los nietos y los hijos de las mujeres que aztecas e incas habían violado a discreción. En Mesoamérica, por ejemplo, los hombres que integraban aquel ejército de liberación eran los descendientes de las más de 20.000 víctimas que cada año los aztecas llevaban a la pirámide de Tenochtitlán para arrancarles el corazón y distribuir sus extremidades entre la nobleza para que las esclavas cocinaran el suculento tlacatlaoli, un guiso que se preparaba con carne humana y abundante maíz y que se servía con salsa de ají a gusto del comensal. Asimismo, en Perú, los integrantes del Ejército de Liberación eran los abuelos, padres y hermanos de las niñas que los incas sacrificaban arrojándolas desde la cima de los volcanes o que enterraban vivas cada vez que se inauguraba un templo o moría un emperador. Se sabe que cuando terminaron las obras de remodelación del Templo del Sol, el emperador Pachacútec ordenó sepultar vivos a decenas de niños y niñas como ofrenda al dios Sol, y cuando el gran líder murió, se enterraron junto a él a 1.000 niños de entre 4 y 5 años. Por tanto, fueron esos hombres esclavizados por los aztecas y por los incas los que, conducidos por un puñado de españoles, invadieron y conquistaron por la fuerza las impresionantes ciudades fortaleza de Tenochtitlán y Cuzco,
lugares que hasta entonces habían sido inexpugnables. Así pues, para la mayoría de los pueblos oprimidos de Mesoamérica y los Andes, no hubo invasión española de América, sino una gran revolución y liberación de la opresión antropófaga de los aztecas y del dominio salvaje de los incas. Y ya dedicaré un vídeo a los incas, sigamos. Por ello, el filósofo e historiador mexicano José Vasconcelos no se cansó de repetir que en realidad la conquista la hicieron los indígenas. Para los zapotecas, los tlapanecas, los huexotzincas, los atlixcas, los tlaxcaltecas, los tizaucoacs, etc., la caída de Tenochtitlán supuso el fin del poder azteca, y para los huancas, los chancas, los chachapoyas, los huaylas y los canaris, la caída de Cuzco significó el fin del sometimiento al imperio inca. Por supuesto, estas dos guerras de liberación fueron brutales y crueles, tanto como los bombardeos sobre la ciudad de Dresde, realizados por las fuerzas aéreas estadounidense y británica el 13 y el 14 de febrero de 1945, que causaron entre 20.000 y 45.000 víctimas y destruyeron los cimientos de la que hasta entonces había sido una de las ciudades más bellas de Europa. O como fue brutal y violentísima, y cruel incluso, el lanzamiento de las dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki por parte de Estados Unidos contra el Japón. Y no estoy justificando esto, pero ¿alguna vez os habéis preguntado por qué Japón es tan odiada en Corea, en China, en Indonesia, en Vietnam o en Filipinas? Pues esto se debe a lo que los japoneses hicieron antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Que eso da para otro vídeo. Sigamos. En Tenochtitlán y Cuzco, obviamente, corrieron ríos de sangre, tantos como los que corrieron en Tokio a raíz de los bombardeos de las tropas estadounidenses durante la campaña del Pacífico entre el 9 y el 10 de marzo de 1945, que costaron la vida a más de 100.000 civiles y el desplazamiento de 1 millón de personas. Como diría Engels, la violencia es la partera de la historia. Y esto es algo que molesta mucho a los bienpensantes liberales y socialdemócratas de México y de otros lugares del mundo. Y no hay que olvidar que la socialdemocracia no es más que el liberalismo con rostro humano. Sigamos. Cabe preguntarse si las mujeres de Tenochtitlán y Cuzco fueron entregadas para el disfrute de las soldadescas española, tlaxcalteca o huanca vencedoras. La respuesta es bastante obvia. Probablemente así fue, aunque no hay prueba de ello, como también sucedió, y de esto sí hay pruebas, en Colonia y en Düsseldorf, es decir, en Alemania, donde los soldados norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial violaron a 11.040 mujeres a punta de pistola. Es decir, que no solo el Ejército Rojo Soviético violó a alemanas en la Segunda Guerra Mundial, también lo hicieron los Estados Unidos. Sigamos. Las tropas estadounidenses tenían la orden de no confraternizar con la población local en territorio enemigo, por lo que la frase «copular sin conversar no es fraternizar» se convirtió en el lema que guiaba su conducta. Así, en la batalla de Monte Cassino, en Italia, acaecida entre el 17 de enero de 1944 y el 19 de mayo de 1944, el mariscal francés Alphonse Juin prometió a sus tropas marroquíes, a cambio de romper la línea del frente al este de Monte Cassino, 24 horas de licencia total para hacer lo que quisieran con la población civil. El mariscal cumplió su palabra y las tropas marroquíes cometieron alrededor de 7.000 violaciones de hombres, mujeres y niños, incluyendo las internas de un manicomio. Y el mundo actual bebe de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. Y esto hicieron las tropas francesas y marroquíes aliadas contra el fascismo italiano. Y yo no tengo ninguna simpatía por el fascismo ni por el nazismo. Pero da que pensar, ¿no? Sigamos. En abril de 1945, las tropas soviéticas, y esto ya lo hemos mencionado, liberaron Berlín del nazismo. Y en apenas un par de semanas, 2 millones de alemanas, según algunas fuentes, fueron violadas por los soldados del Ejército Rojo. Aunque también hay mucha leyenda negra anticomunista sobre ello, porque el propio Stalin mandó fusilar a todos aquellos soldados soviéticos que violaran mujeres alemanas. Siempre que se probara. Sigamos. Cuidado, que esto no niega que no ocurriera por desgracia. Sigamos. Esta fue una de las más crueles batallas de la Segunda Guerra Mundial, porque los alemanes, como relató el general Charles de Gaulle en sus memorias, actuaron casa por casa. Algunos generales soviéticos dieron luz verde a los soldados del Ejército Rojo a que violasen cuantas mujeres alemanas encontrasen en su camino,
afirmando que tras una campaña tan dura, los soldados tenían derecho a entretenerse con mujeres. Pero ya lo he dicho, el propio Stalin mandó acabar, fusilar, con todos aquellos que, probadamente, dentro del Ejército Rojo, hubieran violado mujeres alemanas. Eso no niega que se produjeran esas violaciones porque sí ocurrió, y hay que admitirlo. Sigamos. A la luz de estos hechos ocurridos durante el siglo XX, se pregunta Marcelo Gullo, ¿se puede afirmar, como hacen los profesores negrolegendarios antiespañoles, que España debe avergonzarse de su historia porque en el siglo XVI los conquistadores recurrieron a las violaciones de mujeres como arma de guerra para sembrar el terror, aun cuando resulte prácticamente imposible documentarlo por falta de pruebas? Además, debemos tener en cuenta otro pequeño detalle, el cual no es tan pequeño. Y es que, tanto en Tenochtitlán como en Cuzco, las clases sometidas apenas combatieron para defender las ciudades fortaleza de los tlaxcaltecas y los huancas, respectivamente, ya que, como hemos dicho anteriormente, la caída de esos centros de poder significaba el fin de su propio sometimiento. Y cabe preguntarse, ¿debe Marruecos pedir perdón por las violaciones a mujeres italianas en la batalla de Montecassino? ¿O Francia? ¿Debe Rusia pedir perdón a Alemania por las violaciones a mujeres alemanas en la Segunda Guerra Mundial? ¿Debe hacerlo también Estados Unidos? Bueno, sigamos. Como señala el sociólogo argentino ya citado, Juan José Sebrelli, el imperio inca poseía muchos rasgos de autoritarismo moderno, como el trabajo forzado, el control de la vida privada y el castigo al disidente. El trabajo forzado en las minas, la mita y el yanaconazgo, que tanto se han condenado en los conquistadores, eran ya un procedimiento incaico. El inca Garcilaso de la Vega decía que funcionarios especiales iban de casa en casa para asegurarse de que todos estaban ocupados y de que los indolentes eran castigados. La educación estaba reservada a la clase privilegiada. La sociedad que se construyó después de la conquista, aun siendo terriblemente injusta en términos modernos según Marcelo Gullo, fue mucho más justa, también según Marcelo Gullo, que la existente bajo el dominio azteca o inca, aspecto que explica que durante la mal llamada Guerra de la Independencia Hispanoamericana, las masas indígenas no solo se mantuvieran fieles a la monarquía española, sino que combatieran por España incluso después de que Chile y Perú se declarasen independientes. Esta es otra de las verdades que los autores negrolegendarios antiespañoles no pueden explicar y que por tanto prefieren ocultar. Entonces, ¿debe avergonzarse España por haber puesto fin al genocidio de zapotecas, tlapanecas, huexochincas, atlixcas, tlaxcaltecas o tizaucoacs que los aztecas estaban realizando en Mesoamérica? ¿Debe España avergonzarse por haber derrotado, junto a todos esos pueblos, al imperio caníbal de los aztecas en México y por haber puesto punto final al sacrificio masivo de niños del imperio inca? Pues Marcelo Gullo a este respecto es contundentísimo. ¿Qué dice? Marcelo Gullo dice que si España debe pedir perdón por haber llevado a cabo la liberación de sus pueblos oprimidos, tanto Estados Unidos como Rusia deberían hacerlo por haber liberado a los pueblos oprimidos por los imperialismos nazi y japonés en el mundo. Pero tenemos que seguir explicando la verdad sobre los aztecas que Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador y el resto de liberales y socialdemócratas de Morena en México y la clase dominante mexicana totalmente servil a Estados Unidos se empeñan en no afirmar, o mejor dicho, en negar. Y es el hecho de que los aztecas sí realizaron un exterminio o un genocidio en Mesoamérica. Vamos allá, vamos a explicarlo. Las dimensiones que alcanza la sociedad política antropófaga azteca son inusitadas, hasta el punto de que es imprescindible acompañarlas de datos y hechos demostrados. Las excavaciones arqueológicas y los hallazgos fortuitos que se produjeron a raíz de la construcción de grandes obras públicas, como por ejemplo el metro de la Ciudad de México, han permitido descubrir la aparición de muros y paredes construidas con las calaveras de los sacrificados. La prueba más reciente data de 2015 y que Aliza Melchor y yo vimos in situ allí en Ciudad de México. Sigamos. Cuando, gracias a las excavaciones que se realizaron junto a la Catedral de Ciudad de México, se encontró una torre de cráneos que se corresponde con la descrita por los cronistas españoles que acompañaron a Hernán Cortés. Si se analiza la historia sin prejuicios y no se pretende ocultar la verdad, se llega a la conclusión de que la política de Estado, por llamarla de alguna manera, de los aztecas, consistía fundamentalmente en la conquista de otros pueblos
indígenas para disponer de seres humanos con los que honrar a sus dioses y alimentar a nobles y sacerdotes. Como bien explica el filósofo historiador José Vasconcelos, solo los aztecas mataban movidos por gusto y por mandato de su dios, Huitzilopochtli, siempre sediento de sangre. Cabe preguntarse, ¿existe una leyenda negra contra José Vasconcelos? Porque sí, es evidente que él tuvo simpatía por Hitler en los años 30. ¿Pero por qué? Porque Hitler era contrario al dominio anglosajón en el mundo. Cosa que daría para otro vídeo. Porque el inicio de la Segunda Guerra Mundial también tiene que ver con el enfrentamiento entre Alemania y el mundo anglosajón. Aunque los nazis admiraban al mundo anglosajón, en esto eran un poco tontos, la verdad. Pero bueno, la cuestión importante es que Vasconcelos renegó de esa simpatía por el nazismo cuando se descubrió el Holocausto, pero la historia de Hispanoamérica y de muchas de sus élites intelectuales tiene que ver con la forma en que veían el dominio anglosajón sobre sus países. Y quizás la acusación de nazi a Vasconcelos esté sobredimensionada. Sigamos. Para comprender el significado profundo de cualquier hecho o proceso histórico complejo, como lo fue sin duda la mal llamada conquista de México, es necesario analizar las contradicciones que irremediablemente se dan en su interior, distinguiendo entre la contradicción principal, que es la que imprime el significado histórico-filosófico profundo del hecho o proceso en cuestión, y las secundarias, que son las que aportan los matices. En el caso que nos ocupa, y según Marcelo Gullo, la contradicción principal es la elección entre la vida o la muerte que debían hacer los pueblos dominados por los aztecas. En el año 1521, en Mesoamérica, existía un pueblo opresor, los mexicas o aztecas, y decenas de pueblos oprimidos. La sociedad política azteca llevó a cabo una política de conquista de otros pueblos indígenas cuya finalidad era obtener seres humanos para ser sacrificados y, literalmente, devorados por los nobles y sacerdotes que ocupaban el puesto más alto de la pirámide social. Por tanto, se trataba de una elección bastante simple: o continuar siendo exterminados por aquellos que les sometían, o aliarse con quienes podían llevar a cabo su liberación. Es hora de hacer números. Si un estado A, según Marcelo Gullo, matase anualmente a 572.760 personas durante un lapso de 35 años, lo que sumaría una cifra de 20.046.600 víctimas, y un estado B interviniese para poner fin a la masacre, ¿se posicionaría usted a favor del estado A o del estado B? Marcelo Gullo aclara que las casi 600.000 personas asesinadas no son ciudadanos del estado A, sino de otros pueblos que éste ha sometido por la fuerza. Bueno, eso es básicamente lo que hicieron, con otras cifras, los belgas en el Congo, durante el reinado del infame Leopoldo II. Pero sigamos. Si usted toma partido por el estado B, debe saber que se estará situando del lado de Hernán Cortés, quien el 13 de agosto de 1521 puso fin a la pesadilla antropófaga que los mexicas o aztecas habían desarrollado en el territorio del actual México. Si por el contrario toma partido por el estado A, estará a favor del emperador Moctezuma. Y esto es algo que es evidente en el caso de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, porque de facto Sheinbaum, López Obrador y los liberales y socialdemócratas de Morena, vendidos al poder anglosajón de Estados Unidos, en el fondo se están posicionando a favor del canibalismo y los sacrificios humanos que hicieron los mexicas sobre el resto de pueblos de Mesoamérica. Y precisamente contra los verdaderos padres de México, entre ellos Hernán Cortés. ¿Molesta esto al mexicano que me está escuchando? Lo siento, pero la caída del caballo hacia la verdad siempre es dolorosa. Sigamos. Según Ángel Rosenblatt, que ha realizado el estudio científico más serio hasta la fecha sobre la población de la América precolombina, en el momento de la llegada de Hernán Cortés, en lo que hoy es México, vivían 4,5 millones de sujetos. El historiador estadounidense ya mencionado William Prescott afirmaba que el número de las víctimas sacrificadas por año inmoladas por los aztecas era inmenso. Ya lo hemos dicho antes. Casi ningún autor lo computa en menos de 20.000 por año. E incluso hay quien lo hace hasta 150.000 por año. Insisto, estas cifras son de William Prescott, no de Marcelo Gullo. Sigamos. Esas 20.000 personas asesinadas suponen un 0,4% de la población total, porcentaje que, trasladado a la actualidad, y hay que decir que México posee alrededor de 130 millones de habitantes,
se traduciría en 572.760 asesinatos por año. Si tomásemos el dato de las 150.000 muertes que cita William Prescott, es decir, el 3,33% de la población de aquel momento, y lo trasladásemos a la actualidad, estaríamos hablando de la muerte de 4,3 millones de personas al año. Estas cifras nos llevan a una conclusión sencilla e irrefutable que se resume en la siguiente frase: los aztecas o mexicas fueron un pueblo genocida. Una frase que casi nadie se atreve a decir por temor a las represalias sociales, políticas y laborales de los guardianes del aparato mediático académico mexicano instaurado por la dictadura del liberalismo socialdemócrata de Morena y antes del PRI, y que viene de la época de Joel Roberts Poinsett. Sigamos. De hecho, si esta verdad se dijera en voz alta, la leyenda negra de la conquista española de lo que se llama hoy México se derrumbaría como un castillo de naipes. Asimismo, es indiscutible que la mayoría de la sociedad azteca, salvo la nobleza y la casta sacerdotal, se sintió aliviada cuando se produjo la caída de Tenochtitlán, especialmente las mujeres, quienes, como ya señaló José Vasconcelos, bajo el despotismo del monarca Moctezuma, eran poco menos que mercancía, y los reyezuelos y los caciques disponían de ellas a su antojo para hacerse presentes. En base a todo esto, lo que se puede decir es que el gran problema de Claudia Sheinbaum y de Andrés Manuel López Obrador, más del resto de vendepatrias mexicanos de la clase dominante mexicana y de Morena, del liberalismo y la socialdemocracia mexicanas, están totalmente entregados a la leyenda negra antiespañola simplemente porque eso es lo que les permite seguir en el poder. Y además es lo que les impide, en el fondo, reclamar todo el territorio que les usurpó Estados Unidos. Mientras la leyenda negra antiespañola domine en México y mientras las clases dominantes mexicanas sean negrolegendarias, México jamás recuperará sus territorios perdidos. Y México jamás hispanizará a Estados Unidos. Y este es el gran problema. Y aviso, vendrá vídeo sobre Bartolomé de las Casas. ¿Quieres un vídeo sobre la verdad de Hernán Cortés? Pídemelo abajo en la caja de comentarios. Este vídeo, como dirían los franceses, c'est fini. Este vídeo, así como el resto de vídeos que aparecen en mi canal de YouTube, serían imposibles de realizar sin el apoyo económico de mis Patreon, de mis patrocinadores, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales el avance técnico de este canal sería inviable. Si quieres apoyarme económicamente, abajo en la descripción del vídeo puedes hacerte patrocinador. También puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal de YouTube para que recibas más contenido de materialismo político audiovisual. Cada vez somos más y vamos a más. Si este vídeo en concreto te ha gustado, por favor dale pulgar arriba. Deja también tu comentario abajo para apoyar el vídeo y para dar tu parecer sobre el contenido que acabas de ver, así como de otros vídeos de mi canal. Comparte este vídeo, así como otros de mi canal, con familiares, amigos y allegados para así dar a conocer mi trabajo. Puedes encontrarme también en redes sociales, en las cuales también hay mucho contenido de todo tipo. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok y estoy en Telegram. También tengo podcast, donde se vierte en formato de audio todo lo que aparece en este canal. Estoy tanto en iVoox como en Spotify. Y por supuesto, toda mi obra, todo mi contenido también lo puedes encontrar en mi página web, www.armesilla.org. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima.